buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy la profesora Gretel Ruiz Mejía y voy a estar con ustedes en esta lección de español. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y que continúen todas las semanas acompañándonos a nosotros los docentes de Aprendo en Casa para seguir aprendiendo lo que sus profes del cole les mandan en sus GTA. Recuerden que nosotros somos un complemento. Gracias al Ministerio de Educación Pública y a Repretel por el espacio brindado. Bueno, sin más que agregar, vamos a prepararnos para la lección de hoy. ¿Qué necesitamos? Cuaderno de español, muy importante. Un lapicero con el que puedan tomar apuntes. Si se sienten más cómodos, pueden utilizar lápiz. También pueden utilizar hojas en blanco o rayadas. Dependiendo de su estado de ánimo, pueden utilizar colores, ya sea lapiceros, lápiz, incluso marcadores. Eso sí, mucha creatividad y una actitud positiva durante el desarrollo de la lección. No se les olvide invitar a su burbuja social con todos los que ustedes estén en casita. Recuerden que acá aprendemos todos. Y muy importante también, busquen el lugar donde se sientan más cómodos. ¿Ya tienen todos los materiales listos? ¿Sí? Bueno, pues iniciamos con el tema de hoy, que son las combinaciones gramaticales. Las combinaciones son muy importantes en la escritura. Sin embargo, la ortografía es esencial. ¿A qué me refiero con ortografía? Bueno, es la forma normativa de escribir las palabras. ¿Qué sucede si nosotros no utilizamos estas reglas ortográficas? Corremos el riesgo de que nuestro escrito tenga otro significado, que no es el que nosotros queríamos dar a nuestros lectores. También se pueden cambiar algunas ideas y transmitir más bien lo contrario de lo que habíamos planeado en el escrito. Es muy importante para minimizar errores el hábito de la lectura, porque la ortografía es visual, así que si yo estoy acostumbrada a hacer lectura constante, puedo darme cuenta en qué momento una palabra está mal escrita o si tengo duda, pues puedo buscar un diccionario. Sin embargo, si lo único que yo leo en mi vida diaria son los mensajes del WhatsApp o páginas de Facebook, pues no voy a tener esa perspicacia, esa pericia de poder decir, no, esta palabra yo la veo un poco extraña, mejor voy a consultar. Piensen ustedes si estuvieran contratando personal. ¿A quién darían ustedes el trabajo? ¿A la persona que entregó su currículum bien ordenadito, con ortografía? ¿O a alguien que tiene un montón de faltas? Bueno, pues esto va a generar una imagen de poca preparación. Por lo tanto, estaríamos en desventaja. Por eso es muy importante escribir con corrección, pero esto no se logra de un día para otro. Necesitamos practicar. ¿Y cuál es la mejor forma? Bueno, mediante la lectura constante y la escritura de escritos, de párrafos en la vida cotidiana, porque todo es un proceso. No podemos ser escritores avanzados si no leemos o no tendemos a escribir con frecuencia. Ahora sí, vamos con específicamente las combinaciones de palabras. ¿Qué sucede en la escritura? Bueno, si somos escritores novatos, podríamos tener confusión porque algunas de estas frases se escriben con preposición o sin ella. Y en otros casos es
una sola palabra o se escribe de manera separada. Y si yo cambio estas formas, pues ya significa otra cosa. Vamos con la primera combinación. Tenemos las palabras por y qué. Y con ellas vamos a tener 4 maneras diferentes de escribirlas. Porque como una sola palabra, porque como 2 palabras, por qué con ese acento enérgico y una sola palabra, o por qué con acento enérgico pero en 2 palabras. Tenemos entonces todas esas posibilidades, escribirlas de manera junta o separada, con tilde o sin tilde, y dependiendo de todo eso, la pronunciación va a ser distinta. Centrémonos en esta primera, ¿por qué? Así, con acento, bien enérgico. Serían 2 palabras, preposición por y el interrogativo qué. Fijémonos en los ejemplos. ¿Por qué llegó tarde? Es una pregunta directa y por eso tiene los signos de interrogación. En el segundo ejemplo sigue siendo una pregunta, pero está dentro de una oración. Por eso se dice que es una pregunta indirecta y no necesita los signos. Dice el ejemplo, quiero saber por qué no llegó temprano. La segunda posibilidad sería ¿por qué? Como un sustantivo y al ser una palabra aguda terminada en vocal, se tilda. Los sustantivos, recuerden que van precedidos de artículos y podrían estar también en singular o en plural. Veamos el ejemplo. Quiero saber el porqué de su enfado. En este caso, la palabra por qué significa causa o razón. Y vean que antes de la palabra está el artículo el. En el segundo ejemplo, dice, algunos porqués es mejor no saberlos. En este caso, como está en plural, lleva una S al final y antes de la palabra porqués está el adjetivo algunos. La tercera posibilidad, porque en este caso es la respuesta a una pregunta. Va a denotar causa. Voy a dar una explicación. En el ejemplo, no llegué porque estuve enfermo. Ahí estoy dando la explicación del por qué no fui. Y en el segundo ejemplo, aunque hay un por qué como pregunta, fíjense que está en negrita lo que sigue, la respuesta, que es lo que quiero dar a entender en este ejemplo. ¿Por qué estudia? Respuesta o causa, porque me gusta aprender. Y finalmente, el 4 porque. Este se escribe de manera separada. Incluso podríamos escribir entre la palabra por y la palabra que un artículo. Y si tiene sentido, pues esto nos va a asegurar que realmente la palabra porque se escribe separado, como 2 palabras. Veamos el ejemplo número 1. Fue la causa por la que no habló o fue la causa porque no habló. Se puede decir cualquiera de los dos. Si necesito tener esa seguridad, le pongo el artículo en el medio. Y el siguiente, el objeto por el que peleamos se quebró. Podría quitarle el artículo o dejarlo para estar seguros de que realmente se escribe de manera separada. Luego tenemos una segunda combinación, las palabras con y que. De ellas tenemos 3 formas diferentes de escribirlas, como una sola palabra, con que, como 2 palabras, con que, o como 2 palabras y un acento enérgico, con que. Fijémonos en la número 1. Tenemos con que como 2 palabras.
En este caso, el significado sería como el objeto con el que yo voy a hacer algo. Por ejemplo, trajo las flores con las que decorará. Mismo caso del anterior porque separado. Si necesito estar segura de que las palabras van separadas, puedo incluir el artículo en el medio y así, si tiene sentido, pues puedo estar con la seguridad de que realmente se escriben de manera separada. El segundo ejemplo, este es el balón con el que fue golpeado. Puedo quitarle el artículo del medio y decir, este es el balón con que fue golpeado. Pero si quiero tener la seguridad, incluyo el artículo. La segunda forma, con que, equivale a las frases de manera que o así que. Veamos algunos ejemplos. Con que así ocurrió el hecho. Es lo mismo que decir de manera que así ocurrió el hecho. En el segundo ejemplo, se fue de casa, con que no están sus pertenencias. Sería lo mismo decir, se fue de casa, así que no están sus pertenencias. El tercero o la tercera combinación, con que, está formado por la preposición con más el interrogativo o pronombre interrogativo que. Veamos los ejemplos. No sé con qué intención lo dijo. En este caso es una pregunta de manera indirecta, por eso no tiene signos de pregunta. Sin embargo, no deja de ser una pregunta indirecta. Y en el segundo caso dice, ¿con qué ingredientes preparó este postre? Es una pregunta directa, está preguntando por los ingredientes. Por eso lleva los signos de pregunta. Y llegamos a nuestra tercera combinación. Tenemos tres formas de escribir así mismo o así mismo. Sin embargo, son tres formas, pero solo dos significados. ¿Cómo es esto? Bueno, ya lo voy a explicar. Número 1. Tenemos asimismo como una sola palabra, pero también la podría separar en dos palabras. Así más la palabra mismo. ¿Qué significado tiene o qué sinónimo se le puede dar? Las palabras también o además. Veamos los ejemplos. Asimismo, les recordamos no faltar, pero también podríamos decir, además, les recordamos no faltar, como una sola palabra. Pero si yo quiero separarlas en dos, tiene exactamente el mismo significado, como en el ejemplo de abajo. Así mismo, aprovechamos para felicitarlo, que sería sinónimo de decir también o además, aprovechamos para felicitarlo. El segundo caso y la tercera posibilidad de escritura sería así mismo, formado por la preposición a, el pronombre sí y el adjetivo mismo. En este caso significa a él mismo o a ella misma. En el ejemplo se puede ver a este niño viéndose al espejo, es decir, se está hablando a sí mismo. La oración dice, se ve a sí mismo como valioso, que es muy importante, ¿verdad? Que nuestra propia imagen sea valiosa para nosotros. Y en el segundo ejemplo, no deja de hablarse a sí misma, es decir, habla
para sí, para sus adentros, con ella misma. Bueno, en esta parte les tengo un desafío. Resulta que, voy a correrme un poquito para que se pueda ver la imagen. Tenemos ahí unas imágenes en evolución. Si se fijan, las imágenes van haciéndose cada vez más erguidas, pero están hechas con la palabra evolución, es decir, con letras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la escritura y en la lectura siempre necesitamos hacer pequeños pasos para avanzar. Y el desafío que les traigo es que a partir de esta semana acostumbren a leer, aunque sea un parrafito pequeño, tomado del periódico, tomado de algún libro, tomado de internet, pero de alguna página confiable, en la que realmente sepamos que estamos leyendo un texto con ortografía. Y a la vez necesito que de ese párrafo que leyeron, ojalá sea más de un párrafo, pero de ese párrafo que leyeron puedan asimismo hacer escritura de lo que hayan entendido. ¿Con qué razón? Bueno, recuerdan que la ortografía es un proceso. La escritura, o para escribir con corrección, necesito leer. Entonces, vamos a ir con pequeños pasitos. Recuerden que ustedes están en casa, con su burbuja social. Entonces, esta actividad la pueden hacer en familia. Uno lee un párrafo, el otro lee otro, y así pueden leer un texto un poco más grande y después cada uno va escribiendo lo que le quedó de ese texto. ¿Les parece este desafío? ¿Creen que es realizable? ¿Que lo pueden poner en práctica todos? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ir ahora con unos textos para que ustedes vean cómo se utilizan estas combinaciones en párrafos de la vida cotidiana. Tenemos este párrafito con las palabras porque, y por qué. Sí, vamos a ver las 4. Nada más que está dividido en 2 partes y lo voy a empezar a leer. Todo en la vida tiene un porqué. ¿Recuerdan? Sustantivo, tiene un artículo antes. Por eso es una sola palabra. Las cosas no suceden solo porque sí. Ahí está dando una causa, por eso es una sola palabra. Cada acción, por más mínima que sea, puede tener un gran impacto. Por ejemplo, ¿sabían que si las abejas se extinguieran, no sobreviviríamos? Y continuamos. ¿Saben por qué? Esta es una pregunta. Incluso está entre signos de interrogación. Se encargan de polinizar las flores y 2/3 partes de la dieta de los humanos son plantas polinizadas. Por lo tanto, son muchos los motivos porque o por los que debemos cuidar todo nuestro entorno. ¿Les queda claro en este párrafo el uso de los porqués? Espero que sí. Continuamos con esta otra imagen. Son unos niños hablando. Uno dice, yo soy un genio, realmente, sin discusión, un genio. Y el otro pregunta, ¿por qué dices eso? Fíjense que, como es una pregunta, va separado, con tilde y entre signos de interrogación. La respuesta que le da el primer niño, porque me llevó apenas 2 horas armar este rompecabezas. Y en la caja estaba escrito que era para 3 a 4 años. Bueno, aunque un poco jocosa la imagen,
lo que quiere dar a entender es que primero se hizo una pregunta y luego acá nos está dando una respuesta con el porque como causa en una sola palabra y sin tilde. Luego tenemos este otro ejemplo. Son unos niños haciendo actividades. Dice la primera niña, solo se quiere a sí mismo, refiriéndose al otro niño que está más hacia el fondo. Fíjense, ese a sí mismo está de manera separada, es decir, se está viendo a él mismo. Eso es lo que quiere decir esta niña. La segunda está tomándole una fotografía al niño. Por eso le dice, quédate así mismo como estás ahora y sonríe. En este caso, así mismo es sinónimo de también. Quédate también o quédate además como estás ahora. Y el tercer así mismo sería lo que dice el niño. Tengo otros zapatos y asimismo más camisas y pantalones de colores. Asimismo, como una sola palabra, sinónimo de también. Tengo otros zapatos y también más camisas. ¿Les queda claro los usos de asimismo? Continuemos con el último. Es una niña entrevistando a un médico. Le dice, ¿con qué instrumento realizó su primera operación? Y él le responde, con lápiz. La chica entonces, ella muy impresionada, dice, impresionante. ¿Y qué tipo de operación fue? Y él le responde, bueno, fue una operación matemática. ¿Cuál es el sentido entonces de esa imagen? Bueno, que la niña le hace una pregunta y por ello utiliza el con qué. Vamos ahora a nuestra parte de autoevaluación. ¿Cómo me sentí con el aprendizaje de hoy? Pienso que realmente el escribir con corrección me va a llevar a factores positivos en el futuro. Lo creo importante. Recuerden que pueden ir marcando con el signo de bueno con la X o bien escribiendo con su lápiz, lapicero o colores todo lo que quieran registrar. ¿Cómo me siento ante mi ortografía? Considero que está bien o que puede mejorar. ¿Qué reacción tengo ante el desafío de leer y de escribir todos los días? ¿Qué perspectiva tenía sobre la importancia de escribir las combinaciones de manera correcta? Y si ahora pienso que me van a ayudar en mi vida cotidiana, por ejemplo, cuando pida trabajo. Bueno, ahí les dejo para que reflexionen. Vamos ahora al momento ortográfico de la semana. Este es el momento ortográfico. La consulta de hoy, las letras mayúsculas se tildan. Pues claro, deben tildarse si les corresponde según las reglas de acentuación gráfica del español, tanto en palabras escritas en su totalidad con mayúscula como si se trata únicamente de la mayúscula inicial. Veamos estos ejemplos. Su hijo se llama Ángel. Acá está en mayúscula porque es un nombre y el acento ortográfico o tilde que tiene que llevar. Únicamente deseo su bienestar. Ahí la palabra está en mayúscula por ser inicio de oración y debe tildarse donde corresponde, en la U. Profe, pero esa regla de tildar las mayúsculas es nueva. Por favor, no insista con eso. Esa es la explicación. Existe una falsa creencia de que la Real Academia Española permitió no incluir la tilde en las mayúsculas. ¿Cuáles son estas razones? Número 1.
antes de los sistemas de impresión actuales, era frecuente que se rompieran los acentos de los tipos de imprenta en relieve. Los tipos son estas plaquitas metálicas en donde se imprimían las letras. También en los tipos de las máquinas de escribir no existía contemplado ese espacio para acentuar la letra en mayúscula. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Nos vemos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que nos acompañen en un siguiente programa de Aprendo en Casa. Yo soy la profesora Gretel Ruiz Mejía y voy a seguir con ustedes en el transcurso de los programas. Espero que estén aprendiendo todos en familia, como debe ser, y que continúen haciendo la GTA que sus profes del cole les envían. ¿Está bien? Adiós.